Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Figueroa Chávez, estudiante de Derecho de primer ciclo. Hoy vamos a exponer el siguiente tema como examen final. Factores económicos que afectan la inversión en el Perú. Introducción. En este trabajo final de economía vamos a explicar acerca de cómo se ve afectada la inversión privada y pública en el Perú. Además, vamos a investigar acerca de los cambios en los impuestos, en el gasto público y también vamos a explicar las causas de la inestabilidad política que enfrenta el Perú. Como puntos importantes se determinará y desarrollará la escuela económica con la que se relaciona la falta de inversión. También vamos a explicar qué conceptos de economía se relacionan con la falta de inversión, su perspectiva macroeconómica y un análisis desde el punto de vista microeconómico. La inversión en el Perú. La inversión es un componente importante del PBI peruano. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú, esta representa alrededor de un cuarto del PBI en cada año de la presente década, por lo que se trata del segundo componente más importante después del consumo privado. La inversión dinamiza la economía, pues su mayor flujo aumenta los niveles de empleo e impulsa el consumo, por ende su comportamiento tiene impacto en el crecimiento económico y el bienestar social. Teoría de la inversión. Es el conjunto de ideas que pretenden explicar los movimientos y direcciones y el volumen de las inversiones dentro de una economía y los factores que lo determinan. La inversión es uno de los destinos posibles del dinero, por tanto, es un elemento fundamental del desarrollo. Los países avanzados se caracterizan por tener altas tasas de ahorro e inversión, lo cual significa que hay en ellos elevados índices de acumulación de capital que se destinan a actividades de la producción. Causas de la caída de la inversión pública en el Perú. En primer lugar tenemos los actos de corrupción, que han empezado no solo en el país, sino también en América Latina, que han puesto mucho más activos a los órganos de control, particularmente la Contraloría, y a su vez mucho más preocupados y reacios a tomar decisiones a los funcionarios públicos. Otro punto es el temor de los funcionarios públicos, fundamentalmente de aquellos que tienen que tomar decisiones sobre inversión, es uno de los aspectos más importantes. El otro punto es el alto grado de rotación de funcionarios. Y el tercer motivo para la reducida ejecución de los presupuestos, especialmente a nivel regional y local, es la falta de capacitación y experiencia en el manejo de la inversión pública, lo que genera una deficiente gestión. Causa de la caída de la inversión privada en el Perú entre el 2020 y 2023. En primer lugar, tenemos la desaceleración en el crecimiento global, la caída de los precios de las materias primas y las condiciones financieras más restrictivas dificultan la atracción de la inversión. También tenemos el deterioro de las condiciones externas que mantendrían las expectativas empresariales en el tramo pesimista durante el 2023. También tenemos, por otro lado, la economía peruana se ha visto gravemente afectada debido a tres grandes shocks internacionales, como son, primero tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, la fuerte subida de la tasa de interés de Estados Unidos y la desaceleración del crecimiento económico de China como principal socio comercial del Perú. Riesgos a causa de la inestabilidad política que enfrenta el Perú. En primer lugar, tenemos la baja inversión que hay en el Perú y todas las consecuencias pues, que acarrea, y esto actualmente pues, es uno de los principales obstáculos para su desarrollo. También tenemos la falta de inversión que tiene una cadena causal, como son la baja inversión, la falta de creación de empleos y esto genera pues presiones para la migración que abre una ventana de oportunidad al crimen organizado y se genera un círculo vicioso y negativo en la estabilidad económica del país.
Recomendaciones frente a la falta de la inversión en el Perú. Tenemos dos puntos. Primero, utilizar criterios técnicos y transparentes para priorizar la inversión pública. Segundo, considerar estrategias de participación privada para retomar la inversión pública y evitar trampas fiscales. La escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico, el cual estamos viendo, es el keynesianismo. Es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Su ideólogo fue el economista John Maynard Keynes, que la expuso en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero en 1936, por lo que es considerado el fundador de la macroeconomía moderna. Su modelo fue revolucionario porque se oponía a la intervención estatal mínima que promulgaba el liberalismo clásico. De acuerdo con el keynesianismo, la variable que mueve la actividad económica es la demanda. Análisis desde la perspectiva macroeconómica, el fenómeno económico. Un concepto macroeconómico clave para los inversores y ahorradores es la inflación. La macroeconomía facilita que entendamos qué es la inflación y ayuda a comprender los rendimientos de nuestras inversiones, y lo mismo sucede con los tipos de interés que están supeditados al contexto macroeconómico. Análisis desde la perspectiva microeconómica del fenómeno económico. La microeconomía analiza las decisiones de los individuos y de los diferentes agentes económicos de forma teórica. Esta disciplina plantea modelos simplificados de la realidad con el fin de comprender las implicaciones de las decisiones personales y cómo decidir. Este método le permite calcular la dependencia numérica de algunas de las cantidades analizadas de otras. Por ejemplo, determinar la dependencia en términos numéricos de la productividad laboral en el nivel de calificación de los trabajadores y del capital financiero invertido en el equipo técnico de los trabajos. Conclusiones. La inversión es un componente importante del Producto Bruto Interno peruano. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú, esta representa alrededor de un cuarto del PBI en cada año de la presente década, por lo que se trata del segundo componente más importante después del consumo privado. La economía peruana se ha visto gravemente afectada debido a tres grandes shocks internacionales post-COVID, como la guerra Rusia-Ucrania, la fuerte subida de la tasa de interés en Estados Unidos y la desaceleración de su socio estratégico, que es China. El keynesianismo es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. El sistema financiero es el conjunto de instituciones, intermediarios y mercados que tienen como función principal direccionar los fondos de los ahorristas hacia los inversionistas. Para lograrlo, existen dos mecanismos para realizar dicha transacción con respecto a los fondos. Son las finanzas directas y las finanzas indirectas. Existen muchos tipos de fondos de inversión y varias formas de clasificarlos. Una de ellas es en función de dónde se invierte, en cuyo caso los fondos de inversiones pueden ser públicos o privados, y para conocer las diferencias entre ellos se necesita y es necesario saber qué son cada uno. Finalmente, existen diferentes tipos de inversión privada: la inversión privada nacional y la inversión privada extranjera. La primera es la inversión proveniente de personas dentro del país, y la inversión privada extranjera es la que llega al país del extranjero.
Bibliografía, gracias.